doctor José Manuel, están con nosotros también y he querido invitar a esta transmisión a dos compañeros de la mesa de Vélez por la Mañana, dos de las personas que más saben de economía y que más saben de datos, no relatos. Julio César Iglesias, que hace parte de la mesa de Vélez por la Mañana, conocedor de todos estos temas. Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Luis Carlos, buenas noches. Un saludo para Abelardo de la Espriella. Julio César, encantado de saludarte. Gracias. Y quiero saludar a Alberto Bernal, quien es una de las mentes más brillantes económicas, no solamente de Colombia, sino de América Latina, que está aquí también para ayudarnos con las preguntas. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Luis Carlos, muy buenas noches a toda la audiencia de Vélez por la Mañana y un placer estar con el futuro presidente de la República, doctor Abelardo, y con José Manuel. Hace ratico que no hacemos eventos con los inversionistas. José Manuel, va a ser un placer volver a hacer eventos con inversionistas con usted y pues claro, a mi gran amigo Julio César. Quiero Gracias, también, Alberto, un saludo muy especial. Así que esto va a estar bastante interesante. Lo primero y lo obvio, quisiera empezar con el doctor Abelardo. ¿Tiene usted la camiseta de la Selección Colombia? Hoy hay un fallo que dice que los colombianos no nos podemos poner la camiseta. ¿Por qué la tiene puesta, doctor Abelardo? Querido Luis Carlos, lo primero es que quiero hacer mención a la sentencia T595 del año 2017, que habla del libre desarrollo de la personalidad. Obligarme a mí, a través de una medida cautelar, a no obligar la camiseta, es violatorio de esa sentencia y de mi derecho a la igualdad. Esa es una decisión abiertamente ilegal. Yo me he caracterizado, Luis Carlos, por siempre acatar las decisiones judiciales, pero esta no la puedo acatar porque a mí nadie me puede quitar el derecho a portar la camiseta del equipo de Colombia, a hacer uso de los símbolos patrios que tanto me enorgullecen. Insisto, esto es violatorio de una sentencia de la Corte Constitucional y además de un principio fundamental que es el derecho de igualdad, porque el fallo lo que dice es que yo no puedo usar la camiseta. Imagínate la gravedad de eso, como si yo fuese un ciudadano de tercera. Y evidentemente ante un fallo tan abiertamente ilegal, no lo voy a acatar. La juez y la persona que ha presentado la tutela pueden proceder de conformidad con un incidente de desacato que si me ordenan el arresto, con gusto lo cumpliré. Porque, como te digo, Luis Carlos, es la primera vez que desacato una decisión judicial que es abiertamente ilegal e inconstitucional. Lo que está haciendo la señora juez es una monstruosidad y yo no voy a dejar de usar la camiseta de Colombia bajo ninguna circunstancia, y con esto expreso mi firmeza en la defensa de Colombia, de la patria, en un momento en el que nuestro país atraviesa una coyuntura supremamente complicada y difícil, querido Luis Carlos. Así que aquí estoy y yo respondo por esta decisión que he tomado y voy a portar orgulloso la camiseta de Colombia desde este momento hasta que termine la campaña. Y además invito a todos los defensores de la patria que hagan lo propio. Esto es un ataque contra la libertad, contra el libre desarrollo de la personalidad y contra el derecho a la igualdad. Aquí están pasando cosas muy graves, Luis Carlos. Ya nos notificaron el señor Petro y su heredero, Iván Cepeda, que no podemos usar la camiseta, y además de eso están desconociendo los resultados electorales que han sido certificados por todos los veedores internacionales y por la registraduría, por los medios, por todas las asociaciones cívicas, que fueron absolutamente transparentes. De tal suerte que esto tiene que ser una alerta muy grave para el pueblo colombiano, porque Cepeda y Petro no son demócratas, lo están probando con la prohibición de la camiseta y con el desconocimiento de la voluntad popular. Así que yo me pongo mi camiseta, sí, la llevaré con orgullo y asumo cualquier responsabilidad que se produzca por cuenta de esa decisión que he tomado de manera libre y con la claridad absoluta y diáfana de defender esos principios y valores fundacionales que representan el alma de la colombianidad y que además de eso están muy representados en ese derecho fundamental a la igualdad, porque eso es lo que es una democracia. Sí. Igualdad
ante la ley. A mí no me pueden prohibir y vamos a proceder de conformidad contra ese fallo y disciplinariamente, por supuesto, también y penalmente contra el funcionario que ha expedido esta decisión que, insisto, es abiertamente inconstitucional e ilegal, Luis Carlos. Doctor José Manuel, la misma pregunta, la camiseta, ¿qué significa para usted portar la camiseta en una noche como hoy? Yo no soy interparte en esta decisión de tutela, pero tengo absoluta convicción de que como ciudadano colombiano puedo usar la camiseta de la Selección Colombia cuando se me dé la gana, en el momento en que se me dé la gana, de aquí en adelante, con la convicción de que lo que estamos expresando es amor, amor por nuestra patria, por nuestra nación, orgullo nacional. Y esta es una demostración de lo que representaría un gobierno de Iván Cepeda y de Aida Quilcué. Esa es la dictadura. En las dictaduras se restringen las libertades y ellos, por lo visto, les encanta restringir las libertades. Imagínense, si son capaces de restringir la libertad del uso de una camiseta, ¿de qué no serán capaces de hacer adicionalmente? Yo creo que hoy más que nunca todos los colombianos tenemos que rechazar esa forma brutal como Cepeda y Quilcué pretenden restringirnos nuestras libertades. Así que, de verdad, invito a los colombianos a que con este mismo amor hagamos ese compromiso, usar la camiseta de la Selección Colombia cuando se nos dé la gana. Doctor Abelardo, Luis ¿existe Carlos, alguna herramienta legal para poder que usted porte la camiseta sin tener un problema legal? ¿Alguna herramienta? ¿Cómo es esto? ¿Se puede apelar? Luis Carlos, lo primero que quiero decir que no es una camiseta de partido, es la camiseta de la patria en este momento. Hacemos un llamado a todos los defensores de la patria, a todos los colombianos a que portemos la camiseta en señal de rechazo frente a una decisión judicial abiertamente, insisto, inconstitucional e ilegal. Claro, es una medida cautelar. El funcionario judicial no ha decidido de fondo. Lo que sea que defina si es adverso, pues presentaremos la respectiva apelación argumentando lo que te he señalado. Aquí hay una violación clarísima de una sentencia constitucional que habla sobre el libre desarrollo de la personalidad. Hay una violación flagrante al derecho a la igualdad, porque a mí no me pueden prohibir que, como hace otra gente, porte la camiseta de Colombia, de tal suerte que vamos a dar la batalla jurídica y estoy seguro que la vamos a ganar, si no en primera, en segunda, porque esta es una decisión absolutamente arbitraria, querido Luis Carlos. Entiendo. Vamos a entrar en materia con el tema económico, que el tema económico es un tema muy importante y es el tema que marca la realidad y la vida de los colombianos. Vamos a llegar con una deuda inmensa en el país, una deuda que no tiene parangón y no tiene comparación ni en el monto ni en las tasas de interés que se está pagando actualmente. ¿Cómo piensan solucionar este tema de la deuda, que es la primera parte y tal vez la que puede explotar como una granada de fragmentación? Doctor Abelardo, primero usted y luego el doctor José Manuel. Luis Carlos, lo primero que tengo que decirte es que nosotros estamos en sobregiro y tenemos una caja fuerte llena de dinero que no utilizamos. Si nosotros no pensamos en activar los principales motores de la economía, nuestro país no puede salir adelante. Pero además tenemos que recoger una serie de cosas que están sobre la mesa. Lo hemos hablado mucho con José Manuel. Tenemos 100 y pico de billones de pesos en exenciones tributarias, 90 billones de pesos en corrupción. Tenemos cerca de 110 billones de pesos en evasión fiscal y además de eso otro tanto en despilfarro total. Nosotros tenemos que activar los motores de la economía, que son los hidrocarburos, la energía, el sector minero, energético, la infraestructura, la construcción y, por supuesto, el agro, en donde está el presente y el futuro de Colombia, además del turismo y todo lo que tiene que ver con innovación, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y la deuda hay que renegociarla. Y para garantizar que haya confianza inversionista, pues hay que garantizar que haya seguridad física y jurídica para que retorne la confianza inversionista, con un recorte sustancial del Estado en los 4 años, renegociación de la deuda, activación de los motores de la economía, recoger lo que está en la mesa como te lo he planteado y bajar los impuestos, porque con estos impuestos asfixiantes es imposible que el país salga adelante. Y haciendo todo eso, Luis Carlos, no solamente podemos pensar
en tapar el hueco fiscal, que es gigantesco, como tú lo has señalado, sino que también podemos pensar en crecer, que es lo que necesitamos hacer, entre un 6 y un 7% anual. Doctor José Manuel, ese primer día, eventualmente, si ustedes llegan a la presidencia, ¿cuáles son las medidas económicas que usted piensa son necesarias para el tema de la deuda, que es el tema más apremiante en este instante? Mire, Luis Carlos, yo lo primero que tengo para decir es que los colombianos tienen que entender qué es lo que está sucediendo y lo que vamos a recibir. Los colombianos vamos a recibir unas finanzas públicas absoluta y totalmente destrozadas, en donde no solamente van a dejar la olla raspada, sino que se van a llevar la olla y la van a dejar empeñada. Esto se puede reflejar en por lo menos 3 o 4 datos puntuales. El déficit primario de Colombia, esa diferencia entre ingresos y gastos sencillos, sin incluir gastos financieros, era hace 2 años de menos 0.3% del PIB. Y hoy es de menos 3.5% del PIB. En solo 2 años, el gobierno Petro y de Cepeda aumentó más de 10 veces el déficit primario. Eso es una vergüenza. Y es una vergüenza que solamente tiene una causa: el derroche de gasto público indiscriminado y la incapacidad por un crecimiento mal concebido, soportado en burocracia estatal, que no tiene respaldo de inversión privada. Pero en segundo lugar, claro, uno tiene un déficit primario de esa dimensión, tiene que financiarlo por la vía de más deuda. Y la deuda pública en estos 3 años y medio, 4, ha aumentado de 800 billones a más de 1.215 billones hasta hace un mes. Es decir, ha aumentado más de un 50%. El gobierno Petro va a ser el campeón mundial de la deuda pública en la historia de Colombia. Y es un aumento de más del 50% en la deuda en solo 3 años y medio. Como resultado, entre otras, además, de su pésimo manejo de las finanzas públicas. El resultado también nos está llevando a que la Caja de la Nación ha tenido días de caídas del 80%. Y usted sabe Sí, que verdad. se suelen quebrar por la caja. Sí. Con un elemento final, y es que todo esto está llevando a que la prima de riesgo país aumente, que el costo de financiamiento público aumente en estos últimos 3 años y medio en más de un 70% en los títulos TES. Entonces, la realidad es una realidad complicadísima. ¿Qué es lo que es importante decir? Sí. El gobierno de Abelardo de la Espriella va a llegar y va a lograr algo importante casi que de entrada, sin hacer nada. Ustedes acaban de ver lo que sucedió solamente con la victoria de Abelardo de la Espriella en primera vuelta. Se bajaron por lo menos 200 puntos básicos en la tasa de interés. Y ese es un monto significativo. Yo no tengo el cálculo en este momento, pero pueden ser billones de pesos que se han disminuido. La luz aquí corre. Nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos el cálculo en instantes, se lo vamos a mostrar. Entonces, cuando eso sucede, eso significa que solo con una señal de que es la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República, ahí ya va a haber una disminución de costo significativo. Pero simultáneamente vamos a tener que hacer un esfuerzo, y es un programa de ajuste fiscal que reconozca que hay que hacer un camino de disminución del derroche de gasto público que tiene el país, que hay que lograr también mayores ingresos, que es lo que decía Abelardo de la Espriella, y es un programa de crecimiento de la economía colombiana, de tal manera que uno logre sobreaguar lo uno y lo otro, y que hay que recoger en parte lo que tiene servido sobre la mesa. 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión, 100 billones en corrupción, pero de verdad, como ningún gobierno lo ha hecho en la historia de Colombia, porque esto no se ha hecho en la historia de este país, y eso es lo que venimos a hacer nosotros. Por eso siempre decimos, no venimos a cambiar ni a hacer la política de siempre, sino a cambiar la política para siempre, incluso la política económica. Y quiero preguntarles una cosa a los dos. ¿Cómo se reconcilia el hecho de bajar impuestos y que se vayan mejorando las arcas nacionales? ¿Eso se puede reconciliar? ¿Cuál es la respuesta ahí? Perdón, Luis Carlos, es que se me fue la luz aquí. Esto es un desastre en el Caribe colombiano. No sé si me están copiando bien. Sí, sí lo estamos copiando. No, pues es una barbaridad. Eso Qué pasa locura. todo el tiempo. Ese es otro de los problemas que tenemos que resolver en el Caribe. Eso pasa todo el tiempo. No, un desastre. No, Luis Carlos, mira, para que la gente nos entienda un poco, Sí. porque este es un tema muy complejo, pues hay que hacer crecer la economía más rápido que la deuda, hay que recuperar la confianza inversionista, Sí. hay que reducir el tamaño del Estado, hay que combatir la
la corrupción, hay que fortalecer la seguridad jurídica institucional, hay que garantizar una transición energética responsable. Es decir, es la combinación de muchos factores para que nosotros podamos atacar esa deuda como corresponde. De tal suerte que lo que tenemos nosotros, Luis Carlos, con José Manuel, y además aprovechando pues el conocimiento de José Manuel, su experiencia, su éxito como ministro de Hacienda, es precisamente tomar todas esas medidas para organizar las finanzas públicas. Y hay que cumplir estrictamente la regla fiscal, que esa es otra cosa que este gobierno, Luis Carlos, ha desconocido de manera deliberada. Nosotros vamos a volver las cosas a su cauce y a trabajar y respetando, por supuesto, toda la autonomía de la Junta Directiva del Banco de la República. Entonces, para que la gente nos entienda en casa, todas las finanzas se arreglan y la deuda con la combinación de todos estos factores que al final del día, Luis Carlos, lo que requieren es voluntad. Porque puede existir la norma, pueden existir las políticas económicas, pero si un presidente no tiene voluntad y su equipo de hacer lo que corresponde para resolver el tema de las finanzas que las van a dejar absolutamente destruidas, pues entonces no hay nada. Nosotros tenemos toda la convicción y eso por supuesto lo vamos a empezar a implementar, Luis Carlos, desde el primer día tan pronto lleguemos al gobierno. Julio César Iglesias tiene pregunta sobre todo de la confianza inversionista. Julio, por favor, adelante. Doctor Abelardo y doctor José Manuel, uno de los grandes problemas económicos que ha tenido el país en estos últimos 4 años especialmente es el de la inversión. Estamos en niveles históricamente bajos de la inversión extranjera, pero también local. ¿Cómo hacemos para generar confianza, para que llegue plata de afuera a invertir en maquinaria, en equipo, en plantas, en activos productivos en Colombia y también en la plata que está aquí y que de pronto está parada? ¿Cómo hacemos para generar esa confianza? Sobre todo teniendo en cuenta, a ver, que las inversiones generalmente no se hacen a 4 años, a veces son inversiones a 10 o a 20. ¿Y cómo hacemos para Julio César, que estos inversionistas nos crean que aquí no va a llegar otro presidente antiempresas y otro presidente antimercado y antinegocios? Julio César, ya empezamos a generar confianza. Tú has visto el comportamiento de los mercados tan pronto José Manuel y yo ganamos la primera vuelta. Es automático porque los inversionistas saben que nosotros somos institucionales, que respetamos las reglas democráticas, saben de la experiencia de José Manuel, saben que yo he sido un emprendedor y soy un defensor de la libre empresa y por supuesto lo que va a fortalecer desde el gobierno esa confianza inversionista es que nosotros podamos entregar seguridad física y seguridad jurídica. Y con eso pueden contar, porque vamos a darle toda la seguridad jurídica y física a las inversiones y eso es lo que genera la confianza inversionista, no solamente de los inversionistas nacionales, Julio César, también de los inversionistas extranjeros y ya se vio, tan pronto ganamos la primera vuelta, los mercados empezaron a reaccionar positivamente. Y yo agregaría que a mí me parece que es muy importante decir, la inversión es una variable que reacciona muy rápidamente a las malas decisiones, pero también a las buenas decisiones. Así es una noble también. Así como este gobierno ha atacado brutalmente a la inversión privada, porque pareciera que el sector privado fuera su enemigo, que entre otras además sería lo mismo en la continuidad de Cepeda y de Quilpué, porque ellos siguen incluso en su programa de gobierno atacando al sector empresarial. Pues así como eso sucede para mal, porque hoy la inversión en relación al PIB es el peor dato en más de 4 décadas en la historia de Colombia, cerca del 14% del PIB, cuando deberíamos estar en el 30% del PIB para ser una nación competitiva a nivel internacional. Así como eso sucede, cuando hay señales de confianza, todo empieza a mejorar. Y ya lo veíamos en eso que yo ya he llamado el Abelardonomics, que es lo que sucedió con la victoria en primera vuelta, al haber ganado en primera vuelta, que se refleja en muchas cifras, tasa de cambio, prima de riesgo país, etc. Pero cuando eso sucede, y va a suceder cuando seamos elegidos presidente y vicepresidente de la República, allí va a haber ya una señal casi que de entrada, porque la campaña ha sido absolutamente explícita, que esta fórmula es la única que en este momento defiende las libertades, incluida la libertad de empresa y la libertad de empleo, y la iniciativa y propiedad privada. Es la única fórmula que se compromete con la seguridad física, porque la de Cepeda está proponiendo continuar en la paz total, que es un fracaso total, y por allí vamos a seguir en lo mismo, en la destrucción del país. Y es la única fórmula
que se compromete a garantizar seguridad jurídica, pero además hemos dicho otras cosas. Hemos dicho, vamos a hacer buena gerencia pública. Es que el gobierno Petro no ha hecho gerencia. Entonces, además, porque, pues, desafortunadamente se dedica a otras cosas y no a gerenciar el país. Y la gerencia pública es un camino esencial para construir el futuro de este país. Y además de eso, ha propuesto un plan de simplificación de normas, trabas y trámites que hacen la vida imposible al sector productivo. Esa es la única fórmula que está hablando de frente de este tema, un plan de destrave. También hemos dicho que vamos a activar mecanismos para a través de ellos atraer inversión del exterior. Miren lo que ha sucedido exitosamente en Argentina. Este modelo RIGI, ese régimen de incentivos a la gran inversión. Pues en Colombia vamos a tener un régimen parecido, unas zonas especiales para atraer inversión del mundo, grandes inversiones en sectores claves de la economía como la infraestructura, sectores como el energético, sectores como la industria, sectores como la agroindustria, porque atrayendo esas inversiones vamos a empezar a crecer la inversión en relación al PIB. Sí. Y la potencia de eso es toda para que Colombia recaude más, recaude mejor y genere crecimiento. Yo quisiera agregar lo siguiente, Luis Carlos, si claro me que sí, y después viene Alberto Bernal que tiene una pregunta sobre el tema. Por favor, adelante, doctor Abelardo. En adición a lo que ha dicho José Manuel, piensen en esto. Yo voy a gobernar desde las regiones. Entonces vamos a activar también la economía a nivel departamental y regional. Porque es que el centralismo ha rezagado a nuestros pueblos y provincias al peor de los lugares, al de los muebles viejos. Si hacemos esa gerencia de la que habla José Manuel, volvió la luz. Llegó la luz, ahí lo acaba de ver, llegó la luz, doctor Abelardo. Perdón, qué locura. Gracias a Dios volvió la luz. Si nosotros hacemos esa gerencia, incluso esa microgerencia que pretendo hacer yo desde las regiones, vamos a activar la economía desde allá y no solamente gobernando desde Bogotá. Eso es muy importante. A propósito de esa falta de gerencia que ha mencionado José Manuel y que es tan determinante en el devenir del desarrollo y la prosperidad de Colombia para los próximos años. Alberto Bernal es uno de los economistas más importantes de América Latina. Tenemos la fortuna que sea colombiano y que esté con nosotros. Y él habla todo el tiempo con inversionistas extranjeros. Doctor Alberto, por favor, adelante. Hay países que eran fracasados por completo, países que eran inviables. Irlanda, Corea del Sur, algunos de los tigres asiáticos, y se transformaron y no tienen la biodiversidad, la riqueza, las posibilidades que tiene Colombia. Ha faltado voluntad política y decisión en la lucha contra la corrupción. Es que, Alberto, estamos hablando que sobre la mesa tenemos 80, 90 billones de pesos en corrupción. ¿Qué podemos financiar con eso? Muchas cosas, mucha inversión social. Tenemos 100 y pico de billones en exenciones tributarias. Tenemos 110 billones, 120 billones en evasión fiscal. Y otro tanto muy importante en despilfarro. Si nosotros cerramos esas llaves, nosotros tenemos absolutamente toda la posibilidad de sacar nuestro país adelante porque tenemos todo para ser una gran nación y es la propuesta que hacemos José Manuel y yo. Quiero mostrarles, gracias a la ayuda de nuestros compañeros de Canal 1, mostrarles lo siguiente. Hemos ido por toda Colombia con preguntas que tiene la gente en la calle económicas, doctor Abelardo, doctor José Manuel. Pero una preguntita antes, Luis Carlos, si me lo permites. ¿Cómo estamos de audiencia? Porque me informan que en nuestras redes, solamente en nuestras redes tenemos más de 90,000 personas conectadas. Y en las nuestras también, pero además yo prefiero guardarme ese dato luego porque la audiencia de Canal 1, doctor Abelardo, es una audiencia bastante grande y el consolidado va a ser mucho mayor de lo que ha tenido cualquier otra entrevista. Entonces, ya me lo están dando en el interno, pero yo quiero sorprenderlos luego al final de la entrevista, si me lo permite. Sí, señor director, como usted diga. Doctor Abelardo y doctor José Manuel, si les parece, nuestros compañeros de Canal 1 han ido por todo el país porque hay dudas y hay una campaña de noticias falsas en todo el país sobre lo que supuestamente ustedes han dicho y no han dicho. Y la gente en la calle tiene dudas y tiene preguntas. Lucho, dale play. La primera declaración de la gente en las calles en Colombia. Candidato Abelardo, tengo un crédito con Icitex porque al estudiar solo pude ingresar a una universidad privada. ¿Qué beneficios va a tener en su gobierno para nosotros quienes estamos aún pagando este crédito? Doctor Abelardo, la respuesta. Luis Carlos, lo primero que quiero decirle a
a esta persona, a esta compatriota, es que vamos a recuperar el ICETEX. Se lo han robado todo, lo acabaron. Y estamos con José Manuel haciendo un programa de condonación y renegociación de la deuda de esas personas que han estudiado y que tienen esa obligación con el ICETEX, porque tenemos que ayudarles. Como te digo, si no se roban la plata, si no permitimos que nadie robe, porque no solamente es ladrón el que roba, sino el que deja robar, nosotros podemos ayudarle a la gente. Yo no quiero que el pueblo colombiano, la gente que más lo necesita, siga agobiada y mortificada. La acción más determinante, fundamental, sustantiva de un gobierno, de un Estado, debe estar dirigida a la gente que más lo necesita, a los más pobres. Y quitarles esa deuda, renegociarla y ver cómo podemos ayudarles será un objetivo primordial en esa revolución educativa que estoy proponiendo con José Manuel Restrepo y de la cual él está encargado. Es que acordémonos de que José Manuel no solamente es un excelso economista y un exfuncionario exitoso, sino que además ha sido rector de 4 universidades. Es un académico, pero además con resultados. Cero cháchara, discursos y habladera de paja. Él es un hombre de resultados como lo soy yo. Un comentario y voy a hablar no como candidato a la vicepresidencia, voy a hablar como profesor y rector universitario. A mí me duele lo que ha hecho el gobierno Petro con el ICETEX. Me duele porque lo que terminó fue marchitándolo, acabándolo, por una razón puramente ideológica, además. En una entrevista en un medio de comunicación en Pereira, el periodista me decía, es que no había plata para financiar el ICETEX. Le dije, eso no es cierto. Se nota que no sabe del tema de Hacienda Pública, porque si usted revisa el tema, financiar el ICETEX no le genera gran costo al presupuesto nacional. La razón ha sido puramente ideológica. El gobierno Petro no le gusta financiar educación superior, no le gusta subsidiar la tasa de interés para educación superior, porque desafortunadamente no cree en el sistema mixto. Esta señora tenía a su hijo seguramente en una universidad privada. El hijo se graduó y este gobierno, al haber desfinanciado el ICETEX, de un día para otro, esos hijos tuvieron que pagar el doble o el triple del pago de la deuda del ICETEX. Absurdo, por un problema de desfinanciación del ICETEX. Por esa misma decisión, 50.000 jóvenes cada año ya no ingresan a la educación superior. ¿Por qué? Porque no tienen opciones. Lo único que hacen es engrosar la lista de ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Este gobierno acabó con ese mecanismo de financiación de la educación superior. ¿Qué es lo que queremos hacer? Aparte de lo que ha señalado ya Abelardo, nosotros tenemos un compromiso, que es volver a tener créditos blandos de más largo plazo a través de un mecanismo del ICETEX que permita que los jóvenes puedan estudiar, puedan acceder a la educación superior. Este es un camino indispensable para que en Colombia existan más oportunidades laborales, oportunidades de vida y de generación de ingreso. Vamos a volver a fortalecer ese tipo de mecanismos, pero además de eso, vamos a tener de nuevo un programa de mérito, del reconocimiento de mérito de jóvenes con necesidades económicas, pero talentosos, para que puedan estudiar donde quieran, universidad pública o privada, con apoyo del Estado para esos jóvenes vulnerables, como existía en el pasado, basados en el mérito. El gobierno Petro no cree en el mérito, porque cree que el mérito no es positivo. Nosotros sí creemos en el mérito del que estudia, del que trabaja, del que hace la tarea, del que hace el esfuerzo. Y a esos jóvenes que merezcan ese reconocimiento de mérito, siempre van a tener oportunidades en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Esto de las preguntas de las personas ha llamado mucho la atención. Les confieso que esta mañana cuando hablamos sobre la posibilidad de entrevistarlos a ustedes, me escribió un tío desde Manizales y voy a leer la pregunta tal cual. Un saludo a todos los que nos ven en Manizales, por supuesto. Dice, Luis Carlos, quiero agregar una cosa si me permites. Señor. Además de lo que ha dicho José Manuel, y es que vamos a tener una universidad virtual para aquellos jóvenes que no pueden ir a la universidad. Una plataforma avalada por el Ministerio de Educación para que los jóvenes se formen en ciclos cortos, en temas como producción de contenido, robótica, innovación, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, en 11 meses. Ese es un modelo que tomamos de Campus LAN en Bucaramanga que ha sido muy exitoso. Y a esos muchachos les regalamos su computador gratuito, su conectividad, y en 11 meses están afuera. Además, tenemos de manera paralela un programa de inserción laboral
para que estos muchachos tan pronto salgan después de esos 11 meses en su periodo de formación, se vayan a trabajar desde su casa de manera remota para empresas en Colombia, Estados Unidos, Europa, Asia. Ese modelo es perfecto y lo hemos tomado de ese centro de estudios que está en Bucaramanga, que es maravilloso, lo visitamos con José Manuel, se llama Campus Land. 2, vamos a recuperar completamente el ICETEX. Todas las becas completas, como lo ha dicho José Manuel, por talento y mérito. Sí. Fundamental. Le vamos a hacer una inyección de capital a la educación pública y vamos a rescatar a las universidades públicas de la politiquería y la corrupción, porque muchas de ellas han sido cooptadas y secuestradas por los corruptos, por los mercaderes de la educación. Eso lo vamos a hacer utilizando las facultades del Ministerio de Educación para ese particular. Pero bien, además de eso, sí, señor. Perdóname, Luis Carlos, pero además de eso, quiero decirles a todos los jóvenes, nuestro compromiso es hacer una verdadera revolución educativa para que todos ustedes tengan futuro. Tengo la ilusión con José Manuel de que los jóvenes que están en Colombia no se quieran ir y de que los que están afuera quieran volver a nuestra patria milagro. Y eso se hace con educación y oportunidades. Seguía con la pregunta de mi tío Manizales, doctor Abelardo, si no voy a tener yo problemas con esto. Dice lo siguiente: usted que va a entrevistar al candidato del Espriella, algo me tiene muy angustiado, dice mi tío Manizales. Dicen acá que va a modificar la carrera administrativa y que nos va a perjudicar a los funcionarios públicos de carrera. El vice dijo que iban a cortar 700.000 empleos públicos y 700.000 contratistas. Aquí en Manizales, los empleados públicos tenemos miedo. Falso de toda falsedad. No nos vamos a meter con la carrera administrativa, que es una conquista de la democracia, de la libertad contra la politiquería. Falso, es un no. Y vamos a hacer una reducción del Estado, pero vamos a empezar con todos los funcionarios que ha metido este gobierno, que no son técnicos, que no funcionan y que han llegado ahí por politiquería. Y los buenos funcionarios se van a quedar independientemente de si votaron por nosotros o no, porque necesitamos que el Estado funcione. Además, les quiero decir una cosa: José Manuel y yo llegamos sin ningún compromiso burocrático de nada. No tenemos por qué meter ahí a gente que nos recomienden los politiqueros. Todo lo contrario, vamos a depurar eso de los politiqueros, vamos a resaltar el mérito, la carrera administrativa y además de eso, a incorporar al gobierno por mérito a mucha gente que nos va a ayudar a construir la patria milagro. Doctor José Manuel, ¿usted se dijo que iba a recortar 700.000 personas de empleados públicos o no? Yo dije, es que íbamos a eliminar esas contrataciones de politiqueros que ni siquiera van al trabajo. Corbatas. Para realmente ser campaña electoral. Eso no se puede permitir. Pero claramente el Estado tiene que funcionar y el Estado ha funcionado históricamente con contratos de prestación de servicio y hacen una tarea destacadísima y a mí me consta porque he trabajado con ellos. Son funcionarios que, entre otras, además, muchos llevan mucho tiempo trabajando arduamente en el Estado. Eso hay que mantenerlo, pero es que ellos mismos se quejan porque les pusieron al lado unos personajes politiqueros por interés puramente político que ni siquiera van al trabajo. Eso no se puede permitir. Brevemente, Luis Carlos. Sí, señor. Colombia es uno de los países, no en el mundo, en la historia humana, donde más ha caído la tasa de natalidad, la tasa de fecundidad también. Es un fenómeno de envejecimiento muy rápido que estamos viviendo, candidatos. Yo quería preguntarles cuál es su visión para el país para enfrentar un fenómeno que trae muchas consecuencias, el del declive demográfico y el envejecimiento demográfico. Doctor José Manuel primero y doctor Abelardo, ayúdeme a que esta pregunta sea respondida en menos de 3 minutos. A ver, eso es una realidad no solamente de Colombia, sino es una realidad del mundo. Hoy la tasa de reemplazo en ciudades como Bogotá es de 0,8 o en ciudades como Medellín es de 0,9. Frente a esa realidad, el camino que tiene que seguir el país es un camino que no se ha construido incluso en este gobierno ni en el pasado en el país. Más productividad. Porque cuando una economía, cuando una nación como la nuestra enfrenta este desafío, el único camino para mantener el crecimiento potencial de largo plazo es aumentar la productividad. ¿Cómo aumentamos la productividad? Con tecnología. Por eso nuestra apuesta en tecnologías de inteligencia artificial, en tecnologías
que generen mayores niveles de competitividad en distintos sectores productivos. Esa tiene que ser una primera apuesta. La otra apuesta es, si bien existen tasas de natalidad más bajas en algunas ciudades, siguen existiendo tasas de natalidad más altas en otros departamentos. Uno puede justamente a través de la educación motivar desconcentración de algunos jóvenes que permitan, entre otras, además, que tengan más oportunidades de formación y de desarrollo como personas y que le permitan al país aprovechar esas posibilidades. Yo creo que hay dos caminos importantes. En la medida en que motivemos la productividad, nosotros no vamos a tener una afectación. Y ese es el único camino a través del cual Colombia puede ser un país desarrollado en el mediano plazo. Pero eso tiene que ser una apuesta del gobierno. Por eso para nosotros este es un tema importante. Doctor Abelardo, ¿quiere agregar algo en eso? El mejor antídoto para combatir la baja tasa de natalidad, como lo dijo José Manuel, es la productividad, la prosperidad y la esperanza. Un país que cambia su mentalidad frente a su realidad es un país que puede construir y que puede incluso aumentar esa tasa de natalidad, porque en gran medida en nuestro país, por cuenta de la desesperanza, por cuenta de la falta de productividad, por cuenta de la falta de prosperidad y de tanto problema que tenemos nosotros en Colombia, pues la gente lo piensa dos veces. Si nosotros tenemos un país en paz, con un sistema de salud que funcione, con un bloque de búsqueda contra la corrupción para perseguir a todos aquellos que se atrevan a tocar un peso del pueblo colombiano, con oportunidades para esos jóvenes, los ninis que ni estudian ni trabajan, queremos que sean sí, que sí estudien y que sí trabajen, además con agua potable, alcantarillado, con vías terciarias, con obras de infraestructura, con infraestructura hospitalaria, con apoyo al campo para desarrollar nuestro campo y volver a nuestros campesinos empresarios del campo. Créanme que es un país que cambia automáticamente la mentalidad. Y yo estoy perfectamente claro, al igual que José Manuel, que es precisamente esa productividad, esa prosperidad y esa tranquilidad la que puede llevarnos a combatir ese fenómeno. Vote, dele like, suscríbase a Vélez por la Mañana. Tenemos noticiero todos los días a las 7 de la mañana. Vamos a continuar en digital, una breve pausa en Canal 1, con ustedes en Canal 1, ya regresamos. Y continuamos acá en Vélez por la Mañana, en nuestra edición de la noche, en esta transmisión especial que tenemos con Abelardo de la Espriella y el doctor José Manuel Restrepo. Quiero hacer la segunda pregunta que tenemos a esta hora de nuestros televidentes y de nuestros compañeros de Canal 1 en diferentes ciudades del país. Lucho, dale play. Con los fondos, con las personas que no alcanzan las semanas de cotización y que están en los fondos privados en este momento. Este es una pregunta sobre el problema pensional. Doctor Abelardo, ¿qué piensan ustedes para poder sobrellevar el tema pensional que tanto nos preocupa a los colombianos? Nosotros, Luis Carlos, queremos presentar un proyecto que modifique la ley 2381 del 2004 para darle a la gente mayor libertad de elección en el sistema pensional colombiano. Pero lo primero que queremos proponer, José Manuel y yo, es un blindaje constitucional para que ni nuestro gobierno ni ningún otro pueda tocar el ahorro pensional de los colombianos. Eso es fundamental porque eso es sagrado. Y entonces vamos a presentar esa posibilidad para hacer esa enmienda constitucional, insisto, para proteger el ahorro de los colombianos, y un proyecto de ley que modifique la ley 2381 del 2024 para que haga esta ley opcional el acceso al pilar contributivo y permita decidir la devolución de aportes, si es renta vitalicia o con opciones claras y casos específicos de retiro anticipado. Estamos trabajándolo y tenemos toda la voluntad política, querido Luis Carlos, de hacerlo, porque es evidente que se requiere una reforma y que lo vamos a hacer de la mejor manera para garantizar siempre el ahorro de esas personas que han ahorrado toda la vida con su trabajo y que tienen ahí el fruto de sus esfuerzos y el futuro y su posibilidad, de tal suerte que estamos muy comprometidos con eso también, Luis Carlos. Doctor José Manuel, ¿los jóvenes se van a poder pensionar en Colombia? En nuestro gobierno sí, pero con el modelo actual de Petro definitivamente no. Y definitivamente no, porque es que el modelo que promulgó Petro, que todavía no pasa su filtro en la Corte Constitucional, es un modelo que claramente va en contravía del ahorro, de las pensiones de los jóvenes.
Los jóvenes no se van a pensionar con ese modelo. Y no se van a pensionar, y por eso nuestra propuesta es modificar dos cosas centrales de esa reforma pensional. La primera de ellas es dar la libertad a las jóvenes y a las personas de escoger si prefieren el régimen de prima media, o sea, El público o el régimen de privado. el privado. En la medida en que la gente sea libre, O ambos, José Manuel, o ambos. la libertad O ambos. es muy importante en un modelo pensional. Pero simultáneamente también hemos dicho, el problema, mire, de esa señora no alcanzó los años de pensión. Sí. No alcanzó los años de pensión. Lo que hizo Petro es que se le llevó el ahorro. Y en lugar de darle el ahorro que ya tenía, terminó dándole, como dice Jerome, chichiguas de 80,000 pesitos. Nosotros vamos a decir, vamos a permitir la libertad de escoger si la persona quiere su ahorro o la chichigua. Y que sea libre la decisión. Pero también hemos dicho, nuestro gobierno, y esto lo voy a decir porque es que hay otros memes en esta campaña mediática de fake news que utilizan Cepeda y Quilcué, propio de las dictaduras, porque las dictaduras acuden a la mentira para decir mentiras sobre su contraparte política. Y entonces ahora están diciendo que nosotros venimos a bajar el apoyo a los adultos mayores, vulnerables. Falso de toda falsedad. Mentira. Vamos a subirlo de 250,000 a 400,000 pesos en una demostración de que en nuestro gobierno los adultos mayores sí son importantes, porque Petro lo vino a hacer en el último año, pudiéndolo hacer desde el primer día de su gestión como gobierno, y no lo hizo porque no los pudo utilizar políticamente, pero eso sí, al final los utilizó políticamente. Nosotros vamos a ver a los adultos mayores como los sabios de la tribu, que vienen a contribuir al futuro de este país, y vamos a ser cuidadosos con esos adultos mayores vulnerables. Carlos, quiero dar esta información. Me están notificando que en este momento miembros de desadaptados, de primera línea, de seguidores del señor Cepeda y Petro, están vandalizando nuestra sede en Teusaquillo. Sí, doctor Abelardo, de hecho tengo las imágenes. Terrible. Lo estábamos preparando porque me lo estaban comentando aquí en el interno. Terrible, Lucho, a ver si tenemos las imágenes de esto que está contando el doctor Abelardo. Diferente. ¿Qué información le están dando, doctor Abelardo, de lo que está pasando en Teusaquillo mientras ponemos las imágenes? Lucho, por favor. Estos bandidos de las hordas petristas están vandalizando nuestra sede en Teusaquillo y están desatados, Luis Carlos. Y eso hay que decirlo, miren, Petro y Cepeda están preparando un segundo estallido social para desconocer las elecciones, para incendiar el país y para llevarnos a una situación tan lamentable como la que nos llevaron hace más de 4 años. Y por supuesto el pueblo colombiano no puede permitir eso, la fuerza pública no lo puede permitir tampoco, y tenemos que estar unidos, Luis Carlos, porque está sucediendo exactamente lo que vaticiné que iba a suceder hace 2 años. El señor Petro quiere desconocer los resultados electorales, quiere ese ataque terrorista urbano para meterle miedo a la población. Y resulta que el pueblo colombiano y la manada han despertado y no nos vamos a dejar arredrar por estos bandidos, por estos terroristas urbanos. Esas son las primeras imágenes que nos llega de la situación, de lo que está pasando en Teusaquillo, en la sede de la campaña de Abelardo de la Espriella. Estas imágenes nos llegan en este instante, prácticamente con unos minutos, solamente unos minutos pequeños de diferencia frente a lo que está sucediendo en la campaña de Abelardo. Doctor José Manuel, por favor, adelante. Una cosa, porque esto me parece gravísimo, porque esto es una afectación a las garantías de este proceso electoral, que este gobierno ha sido incapaz de cumplirlas en todo sentido. Primero, porque está interviniendo en política. Es inconcebible, por ejemplo, que hoy me hayan respondido 2 ministerios del gobierno nacional a unas propuestas mías de gobierno. Eso no puede ser, porque el gobierno no puede intervenir en política. Eso es ilegal. Pero esto que está sucediendo es otra forma de deterioro de las garantías del proceso electoral. Mire, yo acabo de venir de allá. Acabo de venir de Teusaquillo, donde me reuní con 500 jóvenes. Quiere decir que aquí estamos poniendo en riesgo incluso la integridad y la vida de esos jóvenes por estos vándalos, y seguramente hubieran ido contra mí. Esto es inaceptable, de verdad, en el país. Esto no se puede permitir, y esto es una demostración de la dictadura que quieren y pretenden crear el señor Iván Cepeda y la senadora Ida Quilcué, porque no han hecho otra cosa distinta de hacer llamados y forzados a unos personajes, a esa primera línea, para que vandalicen, entre otras, además, la infraestructura de la ciudad, para que vandalicen incluso hasta el bus de la Selección Colombia, y ahora para que vandalicen y atenten
contra los jóvenes que estaban allí en la sede de Teusaquillo en una reunión donde estábamos hablando de la política de juventud precisamente. Y Julio miren, César esto es Iglesias. Luis Carlos, permíteme, esto es toda una estrategia, porque primero intentaron sembrar dudas sobre el sistema electoral. Luego intentaron modificar las reglas de juego. Ahora buscan crear un ambiente de tensión y desconfianza para tener la excusa de no aceptar un resultado que les va a ser desfavorable. Es todo un plan, pero además esto no se lo ha inventado Petro y el señor Cepeda, es lo que siempre ha hecho la izquierda de manera inveterada e histórica cuando quiere atornillarse al poder desconociendo las elecciones y creando un ambiente caótico que conlleve una revuelta social. Y eso no lo vamos a permitir. Miren lo que están haciendo en la Universidad del Valle. Ese paro en la Universidad del Valle con comandos del ELN y de la FARC metidos en las universidades. Y aprovecho para decir esto, Luis Carlos. En nuestro gobierno no hay lugares vedados para la fuerza pública. Las universidades tienen autonomía administrativa, claro, pero el manejo del orden público recae por mandato constitucional en el gobierno nacional. En nuestro gobierno no va a haber zonas vedadas para la fuerza pública y vamos a proceder de conformidad como en derecho corresponde. Este plan es única y exclusivamente porque ya saben que están derrotados. Mira lo que están haciendo con lo de la constituyente. Era un plan entre Petro y Cepeda. Se dieron cuenta que el pueblo colombiano se paró en la raya y dijo, no señor, a nosotros nos respetan la Constitución del 91. Y en un ardid politiquero retiran con el comité promotor de esa constituyente la posibilidad, como lo hizo Petro en alguna oportunidad que dijo que firmaba sobre piedra, sobre mármol, que no iba a convocar una asamblea constituyente. Petro es un mitómano compulsivo, no se le puede creer nada, al igual que el señor Cepeda, combinación de todas las formas de lucha. En campaña están diciendo que no lo harían en un eventual gobierno. ¿Y por qué retiraron y por qué recularon? Porque la gente se levantó. José Manuel y yo hemos hecho un juramento solemne de respeto por la Constitución del 91. En nuestro gobierno no habrá asamblea constituyente, bajo ninguna circunstancia. Vamos a honrar y a respetar la Constitución del 91. Julio César Iglesias tiene pregunta, por favor. Doctor Abelardo, yo quisiera solicitarle a usted un mensaje para mis paisanos de Cali. Allá la gente está muy preocupada, por ejemplo mi mamá, porque precisamente es una ciudad especialmente susceptible a estos fenómenos tipo primera línea que en 2021 sitiaron la ciudad. ¿Usted qué le podría decir a los caleños de cómo va a enfrentar ese fenómeno que ahora tienen la amenaza de que en caso de que usted sea presidente, dicen allá en Cali, le comentan a la gente, van a salir a las calles otra vez a destruir las estaciones del Mío, a parar las calles, a cortar las rutas de acceso a la ciudad? ¿Qué mensaje le daría usted a la gente de Cali? Julio César, lo primero que quiero decirte es que para José Manuel y para mí, el Valle del Cauca y todo el suroccidente del país es una región de suma importancia para poder materializar esa patria milagro que proponemos nosotros. Parte de la solución de los problemas está en el Valle del Cauca, en el suroccidente, por su biodiversidad, por su riqueza, por sus industrias, por su pujanza. Nosotros somos la única fórmula en la historia política de Colombia que ha inscrito la candidatura en Cali. Y hemos ido más al Valle del Cauca que a cualquier otra región. Porque allí donde empezaron a dividirnos con todo este cuento de los nadies y del caos y del terrorismo urbano, nosotros vamos a empezar a unir el país. Para nosotros, Cali, el Valle del Cauca y todo el suroccidente es fundamental, determinante, de tal suerte que nuestro compromiso es recuperar la seguridad. Y recuperar la seguridad significa sacar de las universidades a los terroristas urbanos. Porque como lo dije antes, en nuestro gobierno no habrá territorios vedados para la fuerza pública. Así que estén tranquilos, resistan, que pronto la horrible noche va a cesar. Y es mejor aguantar la revuelta de un día o 2 días que la destrucción de Colombia con un gobierno nefasto en 4 años. Tiene pregunta don Alberto Bernal. Doctor Alberto, adelante con su pregunta. Gracias, Luis Carlos. Doctor Abelardo, doctor José Manuel, yo hace muchos años me escribí una columna en La República que se llamaba El milagro de Ecopetrol. Esto es en la época de Uribe, cuando fue la democratización de la empresa.
Y muchos años después me encontré con el presidente Uribe y también le dije, ¿sabe qué? Yo creo que usted hizo muchas cosas bien, no necesariamente, todo el mundo dice que la seguridad democrática fue su mayor logro, pero yo digo, yo creo que la democratización de Ecopetrol fue su mayor logro, porque la empresa insignia de Colombia pasó a ser una empresa con gobierno corporativo al tener la participación del sector privado y a tener una junta directiva que le respondía al sector privado. Una empresa que cambió del todo y que se volvió una gran empresa. Y desafortunadamente esa empresa ha decaído de una forma muy importante. En el 2018, Ecopetrol explicó el 3% del recaudo tributario del gobierno central. Y en este momento básicamente es nada. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se recupera Ecopetrol? Primero, tratando de organizar el desastre que ha hecho el señor Roa y, por supuesto, pidiéndole a Dios y a la justicia que actúe para que metan preso a ese delincuente, bandido, miserable de Roa, que ha tratado de acabar con la empresa más importante del Estado colombiano. La vamos a volver a llevar al lugar de grandeza que siempre ha tenido Ecopetrol, con un gobierno corporativo, con técnicos, sacando a los politiqueros y a toda esa plaga politiquera que metieron allí en Ecopetrol. Yo quiero hacer una reflexión sobre eso que tú acabas de plantear, Alberto, y que ha dicho ya Abelardo, y es, Ecopetrol es la demostración de la ausencia total, además de gerencia pública, para una entidad tan importante como esa. La que otrora fuera nuestra joya de la corona, nuestra iguana, terminó convertida en una enjuta lagartija, en una flaca y débil lagartija. Y todo como resultado de pésimas decisiones del gobierno de Petro y sus ministros de Minas y Energía. Arranque usted con la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, o de impedir la posibilidad de la exploración no convencional en Colombia o en el exterior. Eso es una decisión estratégica equivocada. Eso es más o menos como si la junta directiva de Bimbo le dijera al presidente Bimbo, desde ahora no puedes producir pan y tampoco puedes producir calados, ni lo uno ni lo otro. ¿A qué vas a dedicar la compañía? Entonces, ahí arranca un problema estratégico, que es desde el gobierno nacional, por razones ideológicas, que es una tristeza. Segundo, esa compañía hoy operativa y financieramente es un desastre. Hoy es más costoso que hace 3 años sacar el petróleo. Inaceptable. Eso tiene que cambiar, y eso tiene que cambiar con una buena gerencia pública, con equipos técnicos. Tiene que volver el rigor técnico a la administración de Ecopetrol. Tercer lugar, esa compañía está afectada por una afectación al gobierno corporativo. El gobierno de Abelardo de la Espriella respetará al gobierno corporativo de la entidad. El tercer decreto que vamos a expedir el día 7 de agosto es citar de inmediato a la asamblea de Ecopetrol para que en ese mismo día, cuando se reúna la asamblea, se cambie la junta directiva y ese mismo día se cambia el presidente de Ecopetrol. Lo vamos a sacar de vacaciones al señor Roa y vamos a tomar decisiones de cambio de junta directiva y de Ecopetrol de manera casi que inmediata, lo más rápidamente posible. Y en cuarto lugar, hay que recuperar la reputación de la compañía, porque al final de cuentas eso se ha afectado por el señor Roa, lo que ya decía Abelardo. Si nosotros hacemos esto y empezamos a gerenciar esa compañía y a sacar tanta burocracia que se le metió con fines clientelares y enfrentar la corrupción por dentro de la entidad, nosotros vamos a lograr que esta compañía vuelva a generarle los recursos que en el pasado le generaban al país. Y vamos a cuidar del patrimonio de todos los colombianos y de cientos de miles de familias que hoy están viendo la caída de su patrimonio por la caída en el precio de la acción. Doctor José Manuel, Miren, perdón, ¿ya tienen nombre de presidente de Ecopetrol, doctor Abelardo, doctor José Manuel, o no? Nosotros tenemos nombre de todo, pero no nos vamos a chiviar. No, porque a mí ya me están contando, porque yo tengo buenas fuentes mira, también. Luis Carlos, me están contando que están haciendo grupos de empalme, pero ¿por qué no nos cuenta algún nombre de la gente que estén pensando? Déjame darte este dato porque dato mata relato. A ver, doctor Abelardo. En el 2022, Ecopetrol tuvo una utilidad neta de 33 billones de pesos. En el 2025, de 9 billones. Imagínate ese desastre. Sí, Nosotros vamos a recuperar Ecopetrol con un gobierno corporativo, con técnicos y además dándole duro a la explotación. Vamos a llevar
la producción de 700.000 barriles a 1.300.000 con la ayuda de Dios. Y haremos lo propio con el gas, con un fracking responsable como corresponde, sin afectación al ecosistema y con respeto absoluto por la norma ambiental como corresponde. Pero hay que llevar a Ecopetrol a esos niveles de producción para que vuelva a ser la empresa más rentable del Estado colombiano. Pero, doctor Abelardo, tírenme un nombre. ¿Tiene algún tipo de nombre, algo que de alguna persona, del doctor José Manuel? Un sobresaliente gerente o gerenta que sepa del sector, que sea íntegro, que haya tenido la experiencia en esta gerencia de grandes compañías. Porque, entre otras, además, Luis Carlos, candidato presidencial que anuncia ministros o directores de entidades no queda de presidente. Y como nosotros... De acuerdo. Está bien, respeto eso. Luis Carlos, Miren, el solo logro de que salga Roa, que yo espero que vaya a buen recaudo de la autoridad judicial, porque Roa, lo digo sin ambajes, es un ladrón y es un chambón y es el peor gerente que ha tenido Ecopetrol. El daño que ha hecho Roa y toda su pandilla de delincuentes no va a quedar en la impunidad, porque nosotros vinimos a enfrentarlos, a derrotarlos y a castigarlos. No va a quedar impune todo el daño que le han hecho a Ecopetrol y a las finanzas públicas. Luis Carlos, 10 segundos para... A ver, doctor Alberto, sí señor, perfecto, adelante. Creo que es para que la gente entienda lo relevante que es la credibilidad en este tema. Cuando Javier Milei entró a la presidencia de Argentina hace 2 años y pico, YPF estaba produciendo, bueno, el país entero estaba produciendo 500.000 barriles de petróleo, 250.000 barriles de petróleo menos que Colombia. En este momento, Argentina produce 800.000 barriles. En 2 años subieron 300.000 barriles. Sí, eso es una situación muy fuerte. Y hay que decirlo, miren, lo que mejores dividendos deja para la nación es ese sector. Sí, es el principal renglón de nuestra economía. O sea que si nosotros llevamos la producción de 700.000 a 1.300.000 barriles, no solamente podemos pensar en cerrar el hueco, sino también en crecer como parte de ese programa y de las posibilidades que hay, haciendo la explotación como corresponde y llevando a Ecopetrol a que recupere sus niveles históricos. Permítanme preguntarles, ustedes cuando eventualmente lleguen al gobierno, les va a explotar obviamente la granada de fragmentación que ya explicaron bien cómo la iban a atenuar de la deuda, pero también les va a explotar el fenómeno del niño y una posible crisis energética. ¿Cómo la van a enfrentar? ¿Cómo la enfrentarían y cómo la solucionarían? Adelante. Sí, si me permite, presidente Abelardo, voy a hacer una afirmación de entrada para eso. El gobierno Petro deja en ciernes un apagón eléctrico. El responsable del apagón es el gobierno Petro y los ministros de Minas y Energía. Curiosamente hoy el ministro de Minas me contestó, es que todo gobierno tiene su apagón. Por Dios, está reconociendo que ellos sí están dejando en ciernes un proceso de apagón. ¿Cuál va a ser nuestra tarea? Todos los esfuerzos posibles de gobierno para minimizar esa posibilidad y evitar esa posibilidad. Y eso supone una serie de decisiones complejas pero importantes. La primera de ellas, volver y retornar el rigor técnico a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, a la CREG, que la perdió porque empezaron a nombrar unos personajes que no tenían ninguna experiencia en este sector. Eso permitirá tomar mejores decisiones y acelerar los procesos de nuevos proyectos de generación, de transmisión y solucionar los problemas de monopolio en la conexión que hoy en día tiene el sistema. Si uno logra eso, uno logra acelerar la posibilidad de nuevos proyectos de generación y de transmisión eléctrica. En tercer lugar, tenemos que tomar también decisiones para que se aceleren las licencias ambientales, ojalá licencias ambientales express, para que se aceleren y se cambie el modelo de consulta a comunidades en donde el sector público tiene que hacer una intervención para evitar que exista un chantaje de la comunidad al sector privado y también para que se logren facilitar estos procesos de consultas a comunidades. Esto facilitará que haya nuevos proyectos de generación. Vamos a hacer una subasta rápida de cargo por confiabilidad nueva, que tenga además una característica que no le gusta al petrismo, pero que lo vamos a hacer, y es que sea tecnológicamente neutra, donde haya energía eólica, energía solar y también PCHs, o sea, energía hidro, todas las energías posibles, porque si aceleramos estos procesos vamos a tener más opciones. Y vamos a hacer un esfuerzo de una ventanilla única donde entren los proyectos de generación y de transmisión y que el país pueda muy rápidamente tener nuevas ofertas de generación de energía. Y finalmente, vamos a hacer un gran esfuerzo
para que los offshore, onshore se desarrollen en el país lo más rápidamente posible y que todos los procesos de mejoramiento o de renovación del tema de regasificación también se den. En la medida en que hagamos todo esto, esto va a avanzar y vamos a enfrentar la herencia que Petro dejó, que era el apagón eléctrico. El doctor Abelardo, Quiero decir esto, Luis Carlos, si me permiten, Claro. en una frase para resumir lo que ha dicho José Manuel Restrepo. Mire, la solución a la crisis energética es producir más energía, invertir más en infraestructura y poner la seguridad energética por encima de los dogmas ideológicos. Esa es la solución y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos el sondeo digital más grande de Colombia. Vamos a mostrarles cómo está la votación en este momento. Vote, dele like, suscríbase. Vote, dele like, suscríbase acá a Vélez por la Mañana. ¿Cómo estamos en el sondeo? Y la pregunta es para ustedes, los que nos están viendo en las diferentes plataformas, que en este momento el reporte es de millones de personas las que nos están viendo. La pregunta es, en el sondeo digital, ¿cómo califica las respuestas de Abelardo El Espriella y José Manuel Restrepo? Quiero que veamos otra respuesta, otra pregunta que nos hacen los televidentes con la ayuda de nuestros socios en esta transmisión de Canal 1. Esta es una pregunta en las calles de Colombia. Veamos. Tengo 8 años trabajando en Colombia con el permiso por protección temporal, pago impuestos, pago salud. ¿Qué políticas implementará él para que personas como yo realmente cumplan su proceso de inclusión en la sociedad colombiana? Ciudadanos venezolanos preocupados por su futuro, doctor Abelardo. ¿Qué va a pasar con los venezolanos? Mira, nosotros somos hombres de leyes. Para nosotros lo importante es el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Quien emigre a Colombia respetando la ley será protegido y tendrá todas las garantías. Quien viole la ley migratoria será devuelto a su país sin consideración ninguna. Punto. Esa es una respuesta bastante contundente. ¿Eso qué significa? ¿Que vamos de alguna manera a activamente buscar a las personas que han violado la ley migratoria? Pero claro, por supuesto, es que tú no puedes combatir la ilegalidad decidiendo que unas cosas son buenas y otras son malas cuando están por fuera del marco de la ley. Además, en Colombia tenemos muchos problemas, como para recibir ilegales aquí que vengan a generarnos más situaciones problemáticas. Primero los colombianos, y si nos sobra algo ayudamos a los demás, pero primero están nuestros ciudadanos y el respeto por la ley. Aquí no vamos a aceptar inmigrantes ilegales o gente que venga de otros países a hacer fechorías, a promover la prostitución infantil, a venir aquí a buscar drogas. Esto va a dejar de ser un paraíso para ese tipo de turismo indeseable y vamos a proceder con la aplicación estricta de las normas migratorias como en derecho corresponde. Tiene pregunta, doctor Julio César Iglesias. Pregunta, por favor. Luis Carlos, primero no quiero dejar pasar por alto la mención del doctor Abelardo de el dato mata el relato. Ojalá que este sea el gobierno en donde el dato mate el relato y no al revés. Luis Carlos, yo quería preguntarle al doctor Abelardo y al doctor José Manuel por un tema muy triste. En febrero de este año, Kevin Acosta, que era un niño que tenía hemofilia, murió sin recibir el tratamiento adecuado. Y eso no es un caso aislado. Las cifras hablan de hasta un 63% de incremento en el gasto de bolsillo, que es lo que a las familias, sobre todo a las más pobres, esa es la gran tragedia, sobre todo a las más pobres les toca sacar de su bolsillo, que era para comprar comida o para cubrir necesidades básicas, pero en lugar de eso la dedican a comprar medicamentos que antes cubría el sistema de salud, teniendo en cuenta que estos casos, como el de Kevin, como el de tantos otros niños y pacientes en el país, no dan espera. ¿Cuál es ese plan de choque para atender este dolor tan grande que hay en tantas familias en este momento en Colombia? Julio César, mira, digo algo y José Manuel complementa, porque aquí tenemos la solución, pero además el planteamiento de dónde sale el recurso, que eso me parece muy importante, porque aquí somos de datos, de soluciones, cero carreta, cero discursos, soluciones para la gente. Cuando un paciente, Julio César, llega con un trauma múltiple a una urgencia en un hospital, en un puesto de salud o en una clínica, pues lo primero que hacen es estabilizarlo, ¿verdad?, antes de intervenirlo. Nosotros tenemos un problema profundo y es que hoy tenemos una crisis humanitaria porque hay gente muriendo por falta de atención
y falta de medicamentos. Antes de entrar a resolver el problema grande financiero que tiene el sistema, que pueden ser más de 40 billones de pesos, tenemos que estabilizarlo para que no se sigan muriendo compatriotas. Entonces, nosotros con un plan de choque en 90 días queremos precisamente estabilizar el sistema, dando esos medicamentos, entregando esos tratamientos, pagándoles a esos héroes de capa, que son el personal médico y hospitalario que han sido abandonados a su suerte. Después de que en la pandemia eran los héroes en Colombia, hoy nadie los voltea a ver, con un plan de choque, y eso lo hacemos con 10 billones de pesos. Cuando hayamos estabilizado el sistema, vamos a resolver el tema de fondo de los 40 billones de pesos. Entonces, primero estabilizar para que no haya más muertos. Y segundo, luego resolvemos el tema. José Manuel y yo somos capaces de sentar en la misma mesa a los usuarios, a los prestadores del servicio, a los aseguradores, al personal clínico y hospitalario, a las entidades que hacen la vigilancia por parte del Estado para buscar una solución al tema financiero. Pero esto también se complementa con la posibilidad de tener un buen superintendente que esté encima exigiendo, no un bandido como el que tiene Colombia hoy, el señor Pinturita, que es un imputado y que es un delincuente. Y la plata, esos 10 billones, los vamos a conseguir de esta manera. Volver a insistir sobre esos casos, Julio César, porque tú pones el caso de Kevin Acosta. Pues eso mismo le pasó a Jason Pinzón. Y lo mismo le pasó recientemente a Michael Meléndez en Soledad Atlántico. Más de 1.000 personas mueren al año como resultado de no tener acceso a un medicamento, a una cirugía, a un tratamiento. Es una crisis humanitaria. Esta crisis humanitaria necesita de esos 10 billones urgentes. Si usted revisa en el presupuesto del sector, usted encuentra que existen unos recursos que terminaron incluso modificando la unidad de pago por capitación para unos gastos administrativos o incluso en algunos otros casos para unos equipos básicos médicos en donde en una proporción significativa terminaron en una clientela política. Es inconcebible que muchos de esos equipos básicos médicos están conformados por personas que no son del mundo de la salud y que terminaron siendo, como lo demuestran varios medios de comunicación, parte de los calanchines de los políticos regionales. Absurdo. 4 billones de pesos hay en ese sector, en ese monto. Hay 3 billones de pesos en recursos que están supuestamente para infraestructura hospitalaria que ni se han contratado ni se han asignado, y da mucho temor con esa superintendencia de salud en dónde terminen esos recursos. Y hay por lo menos 3 billones de pesos adicionales que se podrían arbitrar de ladres mal destinados, mal invertidos. Si uno crea un gran fondo de estabilización para este problema, de inmediato puede atender eso, que no haya ninguna persona que se quede sin ningún medicamento o un medicamento, que no se cierren servicios hospitalarios, que se dignifique a los médicos, enfermeras y auxiliares y personal de la salud. Y tiene que haber también simultáneamente un buen superintendente de salud que le exija resultados a las EPS. Lista en mano. Sí. Lista en mano de ver cómo vamos en las citas, cómo vamos en los medicamentos no entregados, cómo vamos en las cirugías reprogramadas para que semanalmente se haga gerencia y se cumpla con el resultado del sistema. Alberto Bernal tiene pregunta importante a esta hora. Doctor Alberto, por favor, adelante. Claro que sí. Doctor José Manuel, usted sabe perfectamente que la regla fiscal es quizás una de los mayores logros que ha tenido la institucionalidad en Colombia, porque nos generó mucha credibilidad externa. Los inversionistas extranjeros nos ven como un país serio porque tenemos esa regla fiscal. Desafortunadamente, se ha perdido un poco la potencia de esa regla fiscal en los últimos años. Y la pregunta es muy específica. ¿Cómo hacemos o cómo haría usted y el futuro presidente Abelardo Lasprilla para recuperar esa credibilidad específicamente en esa regla, en esa institucionalidad que teníamos y que desafortunadamente hoy no tenemos? Hay que decirlo de frente, Alberto. El gobierno Petro y de Cepeda acabó con la regla fiscal porque no tenían otra manera para iniciar el derroche de gasto público. Sin ningún argumento técnico, desmontó la regla fiscal y Colombia perdió su histórica macroprudencia, eso que tanto y también caracterizaba a nuestro país en muchos gobiernos. Nosotros tenemos que volver a retornar esa confianza. El primer trabajo del vicepresidente de la República será llevar al equipo económico de nuestro país, al nuevo equipo económico, con un plan de ajuste fiscal,
con un plan de crecimiento económico, con un plan de recoger los recursos de la evasión, del contrabando, de la corrupción, un plan activo, claro y concreto, y presentárselo a las calificadoras de riesgo e inversionistas internacionales en la ciudad de Nueva York y en Washington. Lo vamos a hacer el día 8 de agosto, así que recíbanos allá. Y vamos a estar dialogando con estos inversionistas y con estas calificadoras, pero no con una idea, ya con una propuesta en firme de lo que va a ser ese plan de ajuste fiscal en materia de recorte de derroche de gasto público, en materia de recuperación de recursos de la corrupción, de recuperación de recursos de la evasión y del contrabando, en la revisión del gasto tributario y también en el plan de recuperación económica o de crecimiento de la economía colombiana, para que los inversionistas tengan claro cuál es el camino por medio del cual vamos a retornar al cumplimiento de la regla fiscal, pero sobre todo vamos a enviar una señal de confianza. El modelo de Abelardonomics tiene como principio esencial ese compromiso con la confianza y la recuperación de la economía por la vía de un buen plan de ajuste fiscal. Permítame agregar esto, porque a mí Tremendo siempre me término, gusta, señor. a mí me gusta siempre aterrizar estos conceptos técnicos para que la gente que no entiende, que no es experta en el tema, lo pueda entender. Miren, la regla fiscal no es otra cosa que la posibilidad o la obligación de que el Estado gaste con responsabilidad para que no endeude a las generaciones futuras. Nosotros vamos a tener toda la responsabilidad en el gasto público y vamos a respetar esa tradición por la regla fiscal que organiza y limita el derroche del Estado. Lo vamos a hacer con total claridad y determinación como corresponde. Doctor José Manuel, con su permiso. Permítame un segundo, Alberto, un segundito, por favor, que me están dando la instrucción en este instante de si me dan 30 segundos para darle la bienvenida a Canal 1 que estaba en comerciales. 30 segundos, 29, 20. Discúlpeme, me toca hacer esto así. Canal 1, están 28, facturando duro. 27, 25, 24. Me toca hacer esto. Discúlpeme, bótele like, suscríbase ya a Vélez por la mañana. ¿Cómo estamos de números? Suscríbase ya a Vélez por la mañana, bastante altos. Quiero hacer una pregunta seria y es, ¿cómo van a cortar el Estado? Porque ustedes dicen que van a cortar el Estado de una manera sustancial. Y hay gente asustada. ¿Van a cortar ministerios? ¿Tienen pensado cortar algún tipo de ministerios? Doctor José Manuel, doctor Abelardo, ¿ministerios que quieran cortar? Claro, por supuesto. No solamente eso, embajadas, consulados, una cantidad de elefantes blancos que no producen sino gastos y burocracia. Y es que tal cual está planteado, el gasto público no es sostenible. José Manuel siempre da un ejemplo maravilloso. La casa, tú dices, José, que vale 500 y pico el presupuesto, que ese es un ejemplo maravilloso. 300, la diferencia son 245. Si eso sucede un año, pues uno se endeuda, pero si sucede 6 años, llega un momento en donde ya no hay capacidad. Pero dígame, ¿tienen pensados qué nombres, qué ministerios quisieran cortar? Perdón, doctor Abelardo. Permíteme, Luis Carlos. Como está planteado, el Estado colombiano es inviable financieramente. Sí, es cierto. De acuerdo, entonces, sí. Lo responsable en un gobierno que no es politiquero, que no es demagogo, que no es populista, que no tiene compromiso con los de siempre, ni con la politiquería, pues lo responsable es hacer lo que los politiqueros no han hecho hasta ahora, recortar el Estado para que pueda funcionar, porque si no el despiporre va a ser superior y entonces va a ser mucha más gente la afectada por ese desastre financiero. ¿Cómo se hace eso? Suprimiendo entidades, fusionando otras que tienen las funciones duplicadas y además trasladando funciones a los entes territoriales. Porque nosotros le hemos asignado funciones y obligaciones a los departamentos y a los municipios, pero no le hemos asignado el presupuesto para cumplir esas responsabilidades. Entonces nosotros lo que eliminemos a nivel central, se lo adjudicamos y se lo damos en responsabilidad a los entes territoriales, a los departamentos y a los municipios para que podamos empezar a hacer las cosas como corresponde, tal cual. Pero deme un ejemplo. ¿Tienen ya pensado algún ministro, doctor José Manuel Restrepo? Me puede decir Juan Carlos si quiere, después de que me equivoqué con su apellido. Puede decir Juan Carlos, Néstor, Julio, lo que quiera, puede decirme, no hay ningún problema. Voy a decir los obvios del Ministerio de la Igualdad, eso hay que acabarlo, eso no funcionó para nada. ¿Cuál, perdón? De la igualdad. Pero más Igualdad.
Pero más allá de eso, Luis Carlos, yo creo que el camino más expedito y más claro y más evidente es buena implementación del acto legislativo del Sistema General de Participación. Porque en ese acto legislativo usted le trasladó del 23 al 39% de los ingresos a los entes territoriales. Listo. Si usted hace una buena ley de sistema de competencias, usted va a tener que trasladarle competencias porque le está trasladando los ingresos. Y eso va a significar casi 70 billones de pesos, si usted hace el cálculo. Entonces, ahí hay un compromiso que tenemos como país, entre otras para materializar el acto legislativo. Dos pájaros de un tiro. Usted, de acuerdo, competencias, descentraliza fiscal y territorialmente, profundiza en la descentralización territorial y obviamente tiene que hacer una disminución del tamaño del Estado central. ¿En qué funciones? En esas funciones que está trasladando del Sistema General de Participación, en educación, en vivienda, en infraestructura. ¿Usted cree que tiene sentido que una infraestructura de una vía terciaria, una placahuella en el municipio de Caparrapí se define en el DPS en Bogotá? No, no tiene sentido. Hay que trasladarle esa competencia al ente territorial y eso le da fortaleza a los entes territoriales. No va a haber gobierno para donde se logre este avance tan importante en descentralización como el gobierno de Abelardo Lasprilla. Y eso permite disminuir el recurso. Pero ojo, esos recursos y esas obligaciones las vamos a trasladar, pero con un seguimiento detallado de cómo se ejecutan. Claro. Porque no vamos a dejar que nadie se robe un peso. Y cuando digo es nadie, es nadie. Ya voy a hacer yo mismo microgerencia. Se les trasladan estas obligaciones y estos recursos para hacer estas obras, pero me responden por la ejecución de las obras, o si no van a saber lo duro que muerde el tigre. Doctor Abelardo, nos está viendo mucha gente, pero sobre todo gente calificada a esta hora y gente del sector financiero y de los bancos. Me piden que le haga esta pregunta, ya la tenía escrita acá, pero es muy importante. Usted ha dicho, ha mencionado sobre tasas de interés para las casas y para los bancos, pero hay gente que esa propuesta que usted presenta le genera cierto resquemor y preocupación sobre la independencia del Banco de la República. ¿Usted va a respetar la independencia del Banco de la República en términos de tasas de interés? ¿Qué es lo que tiene pensado? No, pues hay que hacer un acuerdo con el Banco de la República y con el sector financiero, Luis Carlos. Sí. No puede ser que una persona que compra su casita en Colombia tenga que pagar el 17%, hermano. Eso no puede ser. Colombia tiene que ser un país de propietarios, pero no de propietarios que viven mortificados por los créditos. Perdóname, en Italia y muchos países de Europa te prestan al 1.8, al 2%, y hay un 95% de la población en Italia que tiene su casa propia. En Estados Unidos están a 6% y todo el mundo está gritando porque es enorme. Imagínate, y aquí estamos hablando de 17%. Tenemos que ponernos toda la mano en el corazón para que la gente pueda cumplir su mayor anhelo, que es tener una casita. Cuando un país se convierte en país de propietarios, es un país que cambia enseguida su mentalidad. Y una persona que está pagando su casita o que ya la tiene paga tiende a ser menos violenta porque tiene ya resuelto el mayor de sus anhelos. Hay estudios sobre eso, donde hay países que son países que las personas y los ciudadanos son propietarios de sus casas, son países más pacíficos y más tranquilos. Un tipo que le golpean el carro en la séptima en Bogotá, si está pagando su casita o ya la tiene, lo piensa 2 veces antes de bajarse con un machete a darle al otro o de darle un tiro. Es la verdad, hay estudios sobre eso. Entonces, ese anhelo del pueblo colombiano tenemos que materializarlo y tenemos que ponernos en concordancia con lo que ocurre en otros países frente a créditos que son realmente razonables. Yo de ninguna manera pretendo desconocer la autonomía del Banco de la República, de su junta directiva, ni más faltaba. Pero es claro que tenemos que hacer un acuerdo sobre lo fundamental con la junta directiva, con el sector financiero, para aterrizar la posibilidad de que los colombianos tengan acceso a un crédito razonable y justo que nos permita ser un país de propietarios. ¿Más competencia de los bancos? ¿Traer bancos, entidades internacionales que ofrezcan unas tasas de interés menores? Si llegamos a un acuerdo, pues no hay que inventarse nada. Ahí es donde está el diálogo y la posibilidad de concertar esto, porque es que tenemos que hacer un acuerdo sobre lo fundamental. Los bancos colombianos no pueden seguir prestando a esas tasas impagables. Es que no puede ser. Es que no puede ser y tenemos que llegar a un acuerdo. Y tiene pregunta Julio César Iglesias y después Alberto Bernal, por favor, adelante. Y tú sabes una cosa, perdónenme, estos planteamientos solamente lo pueden hacer gente independiente en lo político y en lo económico y con carácter como José Manuel y yo.
porque nosotros no pertenecemos a la casta política. Esta campaña no ha sido patrocinada por el sector financiero ni por los grandes capitales. No, señor. Nosotros aquí no obedecemos órdenes de ningún grupo económico, ni ningún grupo de poder. Nosotros a lo que estamos abocados por cuenta de esta responsabilidad que tenemos y del fervor popular que nos ha apoyado masivamente, porque la votación que sacamos José Manuel y yo el domingo es la segunda votación más importante de la historia política de Colombia. La segunda votación más importante, 10.360.000 y pico votos. Entonces nosotros tenemos que honrar ese fervor y esa responsabilidad, haciendo lo que le conviene al pueblo colombiano para generar justicia social, no lo que le conviene a unos sectores de la sociedad y del poder y de la economía. Doctor Abelardo y doctor José Manuel, dos preguntas rápidas sobre dos programas que este gobierno ha marchitado. El primero, Mi Casa Ya, vinculado con el tema de vivienda. Y el segundo, el asunto de la construcción de infraestructura vía concesiones. Por ejemplo, hace un par de semanas el gobierno anunció que no se iba a continuar con el proyecto de expansión de las autopistas del Café o Conexión Centro. ¿Ese modelo les gusta a ustedes, tanto el de Mi Casa Ya como el de desarrollo de infraestructura por concesiones? Por supuesto, Julio César, en nuestro gobierno se va a llamar Colombia País de Propietarios. Queremos que la gente tenga su casa y lo vamos a hacer. Y la idea es construir más de 1 millón de viviendas en 4 años de gobierno. 2, vamos con toda también. ¿Me dijiste cuál era la segunda pregunta? Perdóname, Julio César. El asunto de las concesiones viales. No, pero por favor, ¿qué tal lo que hicieron en el eje cafetero? Eso es una monstruosidad. Tú sabes la deuda histórica que hay en materia de infraestructura y de vías terciarias y secundarias en el país. Hombre, eso lo vamos a... Porque entre otras cosas es lo que más trabajo genera y es el segundo motor más importante de la economía colombiana. Claro que vamos con todo lo que dé. Casas para los colombianos, infraestructura y vías terciarias para conectar nuestro país. Dos sectores, el gobierno Petro y de Cepeda los apagaron. Y los apagaron justamente eliminándole ese programa de subsidios de vivienda de interés social. Y lo que hicieron fue que lograron que el sector de construcción tuviera 3 años y medio, casi todo el gobierno en terreno negativo. Aquí hay que volver a recuperar ese compromiso de los subsidios de tasa de interés en BIS y toca incluso implementar otros modelos. Hemos hablado, por ejemplo, el de leasing habitacional, parecido a lo que hacía Singapur, Rent for Own o To Own, en donde las personas pueden incluso tener una forma de apoyo en el arriendo, que hoy muchos jóvenes están usando esa figura. Y también tenemos que recuperar, de alguna manera, el modelo de tasa fresh, buscando el apoyo también en BIS. Y buscar mecanismos a través de los cuales activemos modelos de segunda vivienda. Es decir, la vivienda tiene que ser un motor de crecimiento de verdad. Y en infraestructura, toda la apuesta para recuperar el histórico reconocimiento que tenía Colombia en concesiones, garantizando las vigencias futuras, dándole tranquilidad a los inversionistas, pero también avanzando en vías secundarias, más de 2.000 kilómetros, y en vías terciarias, más de 30.000 kilómetros. Sí. Tiene pregunta. Y hay un tema muy importante, porque en ese plan de vivienda que tenemos con José Manuel, que ha sido muy bien estructurado, queremos que haya unas viviendas especiales, funcione el negocio familiar, el emprendimiento familiar, y en el segundo piso, la vivienda familiar. Para que esas personas que trabajan con ese negocito, que vamos a apoyarlo con un capital semilla, en el primer piso de su vivienda puedan subsidiar el pago de la vivienda y además de eso, el sostenimiento de la familia. Quiero preguntarles sobre reforma tributaria. Reforma tributaria. Doctor Abelardo, doctor José Manuel, ¿ustedes van a hacer una reforma tributaria? ¿Tienen pensado hacer algún ajuste tributario para los colombianos? Quiero hacer una claridad para la gente que no entiende bien el tema económico y de impuestos. Una reforma tributaria es una ley en la que se pueden aumentar o bajar los impuestos. Nosotros tenemos toda la intención de hacer una reforma tributaria, pero para bajar los impuestos, no para aumentarlos. Tiene sobre todo un acento inicial pensando en el micronegocio, en el comerciante que necesita hoy un respiro porque ha tenido unos sobrecostos importantes donde hay que buscar una forma de compensación. Muchos están quebrando como resultado de esos sobrecostos. Hay que ayudarles a salir adelante. Y ahí es donde también entra una serie de beneficios para esas grandes inversiones que vamos a traer al país,
que también son importantes, así como una serie de beneficios para los que están en informalidad y que queremos llevarlos a la formalización. A todos esos nuevos emprendedores que necesitan un respiro para poder arrancar. Aquí lo que hay que motivar es la generación de riqueza, no la destrucción de riqueza. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio hay que acabarlo, porque el impuesto al patrimonio va en contravía de la generación de riqueza en este país. Eso es una de las cosas más absurdas que hay en Colombia, eso no se entiende. Es una cosa absurda eso que hay en Colombia. Doctor Alberto Bernal, tiene pregunta, por favor. Luis Carlos, la ecuación es sencilla. Estado más pequeño, efectivo, sin tanta regulación para que la libertad empresarial sea una realidad, sin tanta legislación que se atraviese, impuestos bajos, seguridad física y jurídica para atraer toda la inversión que se pueda y echar a andar a este país en la senda del progreso, del desarrollo, y eso nos va a permitir que nos convirtamos en una patria milagro, que no es un cliché, ni es un eslogan, ni es una frase vacía, es una posibilidad real, ya muchos países lo han logrado. ¿Por qué nosotros no hemos podido alcanzar ese nivel de patria milagro que nos merecemos todos los colombianos? Teniendo 2 océanos que nos abrazan, teniendo picos nevados, montañas, playas, 3 cordilleras, todos los accidentes geográficos, una biodiversidad única, una exuberancia de nuestra fauna, de nuestra flora, todos los pisos térmicos, 3 cordilleras. ¿Por qué todas las fuentes hídricas, empezando por el gran río de la Magdalena? Y las mujeres más lindas e inteligentes, la gente más camelladora, más entradora. ¿Por qué eso no se ha podido conseguir? Pues porque a los de siempre no les interesa que la gente tenga seguridad, tenga salud, no les interesa parar la robadera, no les interesa garantizar que los jóvenes tengan educación y trabajo, no les interesa que los pueblos tengan agua y alcantarillado, no les interesan las vías terciarias, no les interesa promover la ampliación de la frontera agrícola para que Colombia se convierta en la gran despensa agrícola del mundo. Porque entre más jodido tengan los politiqueros al pueblo colombiano, son más susceptibles de ser dominados. Y parte de nuestra visión de esa patria milagro es liberar al pueblo colombiano de esa esclavitud a la que lo han sometido los de siempre. Porque nosotros creemos firmemente, con toda la esperanza y la disposición de que Colombia puede ser una patria milagro, y con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo colombiano, José Manuel y yo lo vamos a conseguir. Permítame, doctor Abelardo, regresamos de comerciales ya en Noticentro, Canal 1, en transmisión en directo de Está facturando duro el Canal 1 con ese poco de cuñas. No, yo le quiero decir una cosa, doctor Abelardo. Esta es la primera vez y yo le quiero también ofrecer excusas a ustedes, a nuestros televidentes, a la gente que nos está viendo. Es la primera vez que estamos haciendo una transmisión conjunta en digital y en Hombre, relájate, abierta, que ha sido maravillosa. Cógela suave, como decimos en el Caribe colombiano. No, yo la cojo suave, pero lo que pasa es que esto es difícil, doctor Abelardo. Como decimos en Barranquilla, más mono es gorila. Es difícil manejar una transmisión conjunta y es histórico porque, hombre, tener una transmisión en digital que vaya en televisión abierta, no, esto... 215,000 personas conectadas solamente en mi ecosistema digital. Para citarlo a usted, le roncan los timbales. Así es. A ver, doctor Alberto Bernal, pregunta por favor para nuestros panelistas esta noche. Sí, un dato antes para la audiencia, porque es que esto es increíble y menos mal el doctor Abelardo y el doctor José Manuel lo tienen claro. Colombia es el único país del mundo que le está cobrando impuesto al patrimonio a personas jurídicas. Eso es una barbaridad. Una monstruosidad. Es destruir el empleo formal de la forma más absurda. En fin, ojalá se pueda... Absurdo, pero mira, hablando de impuestos, hay 2 impuestos que son absolutamente repelentes. El primero es el 4 por 1000. Tú tienes que pagar una plata por mover tu propio dinero. Eso es una abominación. Y el segundo, los impuestos a la gasolina. El 52% del valor de un galón de gasolina corresponde a impuestos. Y ese lo tienes que pagar sí o sí, porque tienes que echarle gasolina a la motico, o al carro, tal, o a la máquina, lo que sea. Eso tenemos que resolverlo. Y tenemos que acabar con tantos impuestos asfixiantes que terminan por castrar la iniciativa privada y el emprendimiento. El doctor José Manuel dio un dato muy importante, que es que la inversión contra el PIB ha caído a niveles extremos. Estamos en niveles por debajo de la pandemia, que eso es una cosa completamente ridícula. Y eso es un problema porque eso afecta el crecimiento potencial, Luis Carlos.
Entonces la pregunta, es más, mis colegas de Corficolombiana el otro día publicaron una gráfica espectacular que mostraban la participación del gasto público contra la inversión. El gasto público ya está por encima de la inversión. No hay país viable con esa dinámica. Eso hay que acabarlo, hay que subir la inversión. Pero pues obviamente hay que tener victorias tempranas. Y yo creo, doctor Abelardo, que usted ha hablado de una victoria temprana que es bastante importante y usted explica bastante bien eso. Yo creo que los jóvenes han comenzado a entender. Cuando usted habla del fracking como una obra civil, a mí me encanta. Pero permíteme Una decir cosa algo porque importante mencionaste. es jurídicamente, cómo volvemos a tener la posibilidad de hacer los pilotos de fracking. ¿Qué hay que hacer? Pero perdóname agregar algo importante sobre lo que dijiste de la inversión versus el PIB, para que la gente nos entienda. Sin inversión no hay crecimiento. ¿De acuerdo? Sin crecimiento no hay empleo y sin empleo no hay prosperidad y desarrollo. Esa es la fórmula. Exacto. 2, Alberto, mira, todo el mundo sabe cuáles son los problemas de Colombia. Todo el mundo sabe cuáles son las soluciones. El tema es quién se atreve a hacerlo. Nosotros vamos a activar la posibilidad de hacer fracking a lo que dé, con respeto por la norma ambiental. Y siempre he dicho lo siguiente, y los extremistas de izquierda se molestan mucho con lo que digo, pero es verdad. Todo el mundo habla del fracking y nadie sabe qué es eso. Y resulta que para explicarlo didácticamente, como me gusta explicar las cosas a mí, no tan bien como el profesor José Manuel Restrepo, hay que decir que el fracking es una obra civil. Cuando tú haces una obra civil cumpliendo los estándares de calidad de un edificio, de un puente, pues no se cae. Pero si le das el contrato a un contratista hechizo, ladrón, con otro politiquero, el puente se cae, la obra no se termina. Después de la tecnología militar, la tecnología más precisa es la tecnología de petróleo. Si usted hace el fracking con la compañía que es, no hay afectación alguna al medio ambiente y al ecosistema. Es una obra civil. Y si esa obra civil se hace con los que son, no sale mal. Lo que pasa es que esto se ha vuelto un tema ideológico del que la izquierda ha hecho uso para detener el desarrollo del país. No es fortuito que hayan hecho lo que están haciendo con Ecopetrol. Por eso Petro nombró ahí el peor presidente posible. Vaya y acabe hasta con el nido de la perra, porque usted no sabe de eso. Llene eso de politiqueros y lleve la producción a su mínima expresión y baje la ganancia neta de 33 billones de pesos a 9. Sí. Y el gasto, porque hoy cuesta más todo en Ecopetrol. Por eso mandaron allá a un bandido como Roa, porque eso lo volvieron una batalla ideológica para detener el progreso del país. Y nosotros vamos a regresar a ese fracking responsable con las empresas que son, para llevar a Ecopetrol al lugar en el que tiene que estar y para recuperar en gran medida las finanzas públicas, porque las finanzas públicas dependen en gran medida de que Ecopetrol se recupere. Estamos llegando casi al final y quiero hacer este ejercicio con ustedes. Nos quedan 15 minutos de esta entrevista que ha sido de temas económicos principalmente y que estoy sorprendido el interés tan grande que tiene la gente. Tengo esto lleno de mensajes. Si me permiten, doctor Abelardo y doctor José Manuel, porque hay una gran cantidad de preguntas sencillas que la gente necesita un sí o un no sobre lo que se dice que ustedes han propuesto o no. ¿Van a bajar el salario mínimo, sí o no? No. Vamos a tratar de subirlo a lo que dé, bajando el impuesto a las empresas para que no se reviente. Menos impuestos para las empresas, más salarios para los trabajadores. Es un rotundo no. ¿Van a imponer servicio militar obligatorio para todos, sí o no? No. ¿De dónde salió esa locura? ¿Van a quitar todos los subsidios, sí o no? No. Le vamos a dar los subsidios a los abuelitos. Los vamos a subir de 250 a 400,000. ¿Van a quitar la gratuidad en universidades públicas, sí o no? Vamos a apoyar a nuestras madres cabezas de familia, a las madres cuidadoras. Le vamos a quitar el subsidio a los peludos de la primera línea
y más bien que utilicen la plata que este gobierno le ha dado y le ha regalado a esos bandidos para que cojan para otro lado, porque con nosotros van a aprender a ser ciudadanos. Yo no le voy a dar plata a unos peludos para que no delincan. Le voy a dar más plata a los abuelitos, a las madres cabeza de familia y a las madres cuidadoras. ¿Van a quitar la gratuidad de universidades públicas, sí o no? No, falso de toda falsedad. ¿Van a promover el maltrato animal, sí o no? Falso, ¿en qué cabeza cabe eso? Es la única campaña que tiene un capítulo especial del cuidado animal. ¿Van a sacar a Colombia de la ONU y de la OEA, sí o no? Eso lo vamos a revisar, porque es que si es un elefante blanco lo vamos a revisar. Yo he dicho que eso lo tengo que revisar. ¿Qué es lo que produce? Mira, Luis Carlos, yo para tomar decisiones hago lo siguiente. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? ¿Qué produce esto? Eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo seriamente. ¿Cuáles son las ventajas que tiene estar en un organismo como eso? Que eso se volvió pura burocracia, pura politiquería y habladera de paja. Lo que no le produzca a Colombia, claro que por supuesto lo vamos a eliminar. Vamos a revisar el tema de esos organismos multilaterales. Y yo necesito simplificar el Estado y ahorrar esa plata. Salvo mejor opinión y un dictamen que certifique lo que yo pienso sobre esas entidades y sobre el beneficio real que le causan y le producen a Colombia. Quiero ponerles esta pregunta de la gente, gracias a nuestros compañeros de Canal 1. Aquí la pregunta, rueda la Lucho, dale play. Pregunta para el señor Abelardo de la Espriella. Es acerca de su propuesta en su campaña sobre el fracking, puesto que aunque es una medida para la economía del país, queremos saber qué medidas concisas tiene acerca de cómo mitigar el impacto ambiental que sí o sí esto tiene. Ya lo hemos respondido, pero ¿quiere adicionar algo, doctor Abelardo? Luis Carlos, ya lo dije, pero sí, quiero agregar algo. Todo el mundo se preocupa por el fracking, pero nadie habla de la minería ilegal, que es lo que más daño ambiental causa. Yo he sobrevolado zonas en las que hay minería ilegal y tú no te imaginas la devastación tan grande. Eso es para ponerse a llorar. En Colombia tenemos una pirámide criminal cuya base es el narcotráfico. Luego del narcotráfico, lo que más produce es la minería ilegal. Yo voy a combatir de manera decidida la minería ilegal. Y sin duda será el mayor aporte a la protección del ecosistema. No tengan duda de eso. Fracking sí, con responsabilidad. Vamos a combatir de manera decidida y con mano de hierro la minería ilegal, que es lo que más afectación ambiental termina causando. Pero inyectémosle también, por favor, a esa discusión del fracking, porque Colombia hoy hace fracking por Ecopetrol en los Estados Unidos. Y ese fracking que hace en Estados Unidos es 8 veces más limpio que la totalidad de la producción y exploración que hace Ecopetrol en Colombia. 8 veces más limpio, más sostenible. Luego, con tecnología, hoy se puede ser bastante sostenible, incluso en el tema del fracking. Que lo sepa la gente, porque es muy importante para el futuro de Colombia. El que comenzó el Tratado de París se llama Barack Obama. El presidente Barack Obama es el gestor del Tratado de París, que es el plan multinacional más importante para salvar el mundo de la tragedia climática. Bajo Barack Obama, la producción de petróleo de Estados Unidos subió de 6 millones de barriles a 13 millones de barriles. Y el incremento, todo, el 100%, fue por fracking. Dato mata relato. Esto es lo importante, de hablar con economistas. Y lo otro importante, no se hace en cualquier lugar. ¿Quién dijo que se iba a hacer en un páramo? Porque ahí están diciendo que va a hacer. No se está haciendo ahí. Se está hablando de unos pilotos. O sea, es una cosa seria lo que se hace en esta materia. Y el mundo ya lo hace el Reino Unido, lo hace Estados Unidos, lo hace Argentina. Y eso permite algo muy importante, seguridad energética. Seguridad energética con sostenibilidad ambiental. De acuerdo. Bien, vote, dele like, suscríbase rápidamente. Tenemos el sondeo digital más rápido, más grande de Colombia. La pregunta es, ¿cómo califican las respuestas de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo? Muy buenas.
En este momento 94%, buenas 3%, regulares 1%, malas 2%, 44.000 votos, 44.000 votos. Regresamos en este último segmento, estos últimos 8 minutos de entrevista acá en Vélez por la Mañana y Canal 1 con el doctor José Manuel Restrepo, el doctor Abelardo de la Espriella, fórmulas para la presidencia de la República. Quisiera hacerles una pregunta sobre la salud. Rápidamente, ¿cómo piensan reconstruir el sistema de salud, doctor Abelardo, doctor José Manuel? Perdón, Luis Carlos, lo dijimos antes con el plan de choque de 90 días. Ahora, digamos que en adición de pronto a eso, vale la pena decir, también tenemos un plan de mediano y largo plazo para el sistema. Y ese plan de mediano y largo plazo incluye fortalecer todos los temas de atención primaria, promoción y prevención. Sí. Una prioridad, sobre todo en zonas rurales. Un componente también del pago de las deudas estructurales que tiene el sistema, Sí. con lo cual va a ser indispensable una revisión en detalle, con buena analítica de datos, de cuál es la información veraz sobre esa deuda y hacer un acercamiento de los distintos actores, IPS, EPS, pacientes, la academia, que es algo que puede hacer nosotros porque hemos hecho esa concertación con los distintos actores del sistema. Y hay que avanzar también en enfrentar la corrupción dentro del sistema de salud. Para eso es el bloque anticorrupción que nosotros hemos propuesto, que va detrás de esos casos de corrupción que se dan dentro del sistema de salud. Luego, hay también un plan en marcha que garantiza el mejoramiento del sistema a mediano y a largo plazo. Hay una cosa importante, Luis Carlos, si me permites, porque Sí. tenemos el plan de choque para recuperar en 90 días la salud, con 10 billones de pesos para que no haya más muertos por falta de atención y falta de medicamentos. Pero además, José Manuel y yo tenemos una visión transversal del problema de la salud. Si nosotros no tenemos una política pública seria en materia de buena alimentación y de deporte, los niños de hoy van a ser una carga para el sistema de salud del mañana. Por eso es tan importante la promoción de la buena alimentación y del deporte para que esos niños de hoy no se conviertan en una carga. 2, hay un punto importante también para el sistema de salud. Hay más de 13 millones de motos. Lo que más congestiona el sistema de salud es precisamente los accidentes ocasionados por esas motos. Nosotros tenemos que organizar a los moteros, porque solamente el 20% tiene un SOAT. Les vamos a dar un SOAT barato y unas vías donde están ya las vías de nosotros, pero no ciclorrutas, sino como motorrutas, para organizarlos y para evitar tanta accidentalidad que termina por congestionar el sistema. Esto es un tema transversal y eso es lo que tenemos José Manuel y yo. Es que me quedan 3 minutos, rápido. Milei le pidió a Donald Trump que comprara parte de la deuda de Argentina y eso les funcionó a ellos. ¿Eso es algo que ustedes han considerado? Sí, señor. Pedirle a Estados Unidos que les ayude a refinanciar un parte de la deuda. Pero por supuesto. Eso también es muy importante. Bien. Y además es absolutamente necesario. Es que no, si tú te pones a ver, son pocas las salidas que tenemos. Y eso ha salido muy bien en la Argentina. Vamos a explorar eso. Y aquí te presento a la persona que va a estar encargada de eso, que es el doctor José Manuel Restrepo. Porque mientras él está resolviendo esos chicharrones de diplomacia internacional y de temas económicos, yo voy a estar despachando desde cada uno de los 32 departamentos de la patria con un puesto de mando unificado, con lista en mano, como hacemos en el sector privado, para resolver los temas. Y el funcionario que no me dé solución va para afuera del gobierno. Me quedan 2 minutos. En temas de seguridad, en temas de economía, en temas de salud. Pero permíteme decirte esto porque no quiero irme sin decirte esto. Yo denuncié hace unos días públicamente la estrategia que había por parte de Iván Cepeda y Gustavo Petro de implementar una compra masiva de votos como nunca antes se había visto, especialmente en el Caribe colombiano. Le hice una solicitud formal al gobierno de los Estados Unidos para que se incluyera en la lista OFAC y se les quitaran las visas a esos politiqueros, empresarios, casas de cambio y bancos que se presten para esa trapisonda. Y ya el secretario de Estado dijo hace 2 días que iban a hacer todo lo que estuviese a su alcance para que se respetara la voluntad electoral. Y hoy el subsecretario de Estado, Sí. el señor Christopher Landau, ha dicho que todo el que se meta en esa porquería le van a quitar la visa, al igual que a su familia. Así que vuelvo, lo digo, lo ratifico para decirle a todos esos politiqueros, tramoyeros, que estamos encima de ustedes y que vamos a hacer que les caiga el peso de la ley. Porque aquí en Colombia han podido burlar la justicia, hacen lo que les da la gana, nunca pasa nada,
pero con la intervención del gobierno americano la cosa es diferente y vamos a estar encima de eso, Luis Carlos. Doctor Abelardo, doctor José Manuel, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista en Vélez por la Mañana con Canal 1. Pónganle la raya al tigre y a José Manuel Restrepo el próximo 21 y vamos a terminar de una buena vez la horrible noche. Hoy más que nunca nosotros estamos firmes por la patria. Adelante Colombia, hay esperanza. Vamos a ganar y vamos a transformar a Colombia en la patria milagro que todos nos merecemos.